Hermanos, hoy estamos también ya a punto de culminar esta serie. Parece que se han puesto de acuerdo las dos series, ¿no? Para entrar a su recta final, y esta también está entrando ya prácticamente, estamos entrando a la penúltima enseñanza acerca de la serie En Busca de la Piedad. Y continuamos, hermanos, hablando de esas virtudes que deben ser cultivadas en nuestros corazones si realmente queremos agradar a Dios, queremos imitar a Dios. Cuando Pablo hace la lista de las características piadosas que él llama el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, pone el amor en primer lugar, probablemente para resaltar su importancia. El amor es la virtud general donde brotan todas las demás, y es por esta razón que he reservado esta virtud para el final de esta serie de estudios que hemos titulado En Busca de la Piedad. Porque, como lo indica el apóstol Pablo en Colosenses 3:14, el amor reúne a todas las demás virtudes en un vínculo perfecto. Por eso hemos puesto a esta enseñanza el amor, el vínculo perfecto. Recuerden, hermanos, que la devoción a Dios es la única motivación que Dios acepta para la adquisición y la práctica del carácter cristiano. Pero la devoción a Dios encuentra su expresión externa en el amor. Para decirlo de otra manera, nuestra devoción a Dios se ve manifestada por nuestro amor por los demás. Si alguien quiere agradar a Dios, si en el corazón ha albergado esa idea, y esta es la motivación en la cual se mueve todo su ser, esta va a expresarse en un bien por los demás, en amar a los demás. Como lo expresó el apóstol Juan en 1 de Juan 4:20 y 21, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo que estamos diciendo, hermanos, que indiscutiblemente, hermanos, si realmente decimos con nuestros labios decir amar a Dios, debemos expresarlo en un amor que tenemos por los demás hermanos, por nuestro prójimo. No podemos amar verdaderamente a Dios sin amarnos los unos a los otros. El Señor dijo en Juan 13:35, en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Reconocer que hay alguien a quien no amo es decirle a Dios: no te amo lo suficiente como para amar a esa persona. O sea que este amor por Dios nos lleva a amar a todos sin excepción. Esto no niega la realidad de la lucha espiritual que tenemos muchas veces para amar a alguien en particular. Muchas veces nos cuesta amar a una persona, pero nuestro deber es amarlo a pesar de lo que esta persona es. Porque Dios nos amó a nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Así que me refiero a la actitud de no querer amar a la persona, de contentarme con que la falta de amor hacia alguien habite en mi corazón sin hacer ningún esfuerzo por eliminar esa falta de amor. Yo tengo que remover todo aquello que carezca de amor, que mis acciones sean motivadas hacia mi prójimo, hacia mi hermano, motivadas por hacerle el bien. Por eso el Señor relacionó el amor de Dios con el amor al hombre cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley, a lo cual el Señor en Mateo 22:37 al 40 contestó. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De tal manera, quien ama a Dios ama a su prójimo, y quien ama a estos dos ha cumplido la ley. Porque la ley se resume en una sola palabra: amor. Y hacer lo que la ley dice con los motivos correctos es amar. Por eso dice el comentarista George Bedun, comenta acerca de este pasaje lo siguiente: el mandamiento para el hombre de amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas va seguido de otro, de amar a su prójimo como a sí mismo, lo cual no podría suceder a menos que el amor a nuestro prójimo esté incluido en el amor a Dios. Es decir, si amamos a Dios, debemos amar también
a nuestro prójimo. Sigue diciendo este autor, ¿de qué otra manera nos es posible darle todo nuestro corazón a Dios y a la vez amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo? Pregunta él. Así que, hermanos, si usted dice amar a Dios, debe amar también a su hermano. La devoción a Dios es la motivación más grande para adquirir el carácter cristiano. Resulta que, hermanos, ustedes ya saben que la devoción es una vida centrada en Dios. Y si ustedes están centrados en Dios, el objeto de su amor es Dios. Por lo tanto, usted, ¿por qué ama a su hermano? ¿Por qué ama a su prójimo? Simplemente porque Él es la imagen de Dios. Pero también es cierto que el amor por nuestro hermano constituye una razón más cercana para el ejercicio de las virtudes cristianas entre nosotros. Si podemos parafrasear las virtudes del amor, por ejemplo, como en 1 Corintios 13, con declaraciones de motivación, porque aquí, hermanos, no solamente nos habla de actos, sino de cosas que nos mueven a hacer lo que hacemos por el otro. Pablo antes había dicho en el capítulo, iniciando el capítulo 13, dice, si tengo la fe y no tengo amor, nada soy. Si moviera las montañas y no tengo amor, nada soy. Si diera mi cuerpo, noten que son cosas buenas, si diera mi cuerpo para ser quemado por otros y no tengo amor, nada soy. No se trata de lo que hacemos, sino las motivaciones con que hacemos las cosas. Si lo que hacemos no está movido por el amor, simplemente esas obras son trapos de inmundicia, como lo mirábamos esta mañana. Por eso 1 Corintios habla de declaraciones de motivación. Quizás diríamos algo así: soy paciente contigo. ¿Sabe por qué? Porque te amo y quiero perdonarte. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a ser paciente con el otro? Que lo amamos. Soy bueno contigo porque te amo y quiero ayudarte. Otra vez, ¿qué es lo que mueve a ser bueno con los demás? El amor. No envidio tus posesiones o tus dones porque te amo y quiero que tengas lo mejor. No me jacto de mis logros porque te amo y quiero saber de los tuyos. No soy orgulloso porque te amo y quiero estimarte antes que a mí mismo. No soy descortés porque te amo y me preocupan tus sentimientos. No busco lo propio porque te amo y quiero suplir tus necesidades. No me irrito fácilmente, ¿sabe por qué? Porque te amo y quiero pasar por altos tus ofensas. Noten que detrás de todas esas acciones hay un motor, un móvil, y se llama amor. Estoy haciendo lo correcto, pero con la motivación correcta. No quiero mantener una lista de tus malos actos porque te amo y el amor cubrirá multitud de pecados. Así que cuando amamos, no tenemos tanto en cuenta lo malo del otro, sino lo bueno del otro. Hermanos, expresar el amor de esa manera como factor de motivación nos ayuda a ver lo que Pablo tenía en mente cuando dijo que el amor reunía todas las virtudes del carácter cristiano. No se olviden, hermanos, que cuando vivimos una vida centrada en Dios, lo primero que fluirá es el temor a Dios, pero también amor a Dios y por ende, en consecuencia, también tendremos un amor por nuestro hermano. Así que el amor no es tanto una característica de la persona como una disposición interior del alma que produce todos los demás rasgos. Es decir, ¿por qué somos pacientes? ¿Por qué somos benignos? ¿Por qué no nos irritamos? ¿Por qué somos mansos? ¿Sabe por qué? Porque amamos. Por eso las cualidades que seguían del amor tenían que ver con el amor. Todo esto somos porque amamos. Y Bedun dice que el amor es un Espíritu Santo permanente y vigoroso que gobierna al hombre completo, dirigiendo siempre hacia el cumplimiento humilde y amante de todos sus deberes para con Dios y para con el hombre. ¿Dónde están los deberes? En los mandamientos de Dios. ¿Pero qué es lo que lo mueve a cumplir esos deberes? El amor a Dios y a su prójimo. Pero aunque el amor sea más una fuerza motivadora que una muestra de virtud cristiana, siempre produce acciones de nuestra parte. Es decir, si es un móvil, debe llevarnos a actuar, porque si es un móvil, es la gasolina que nos mueve a hacer algo. El amor, hermanos, nos inclina y nos guía a ser benignos, a perdonar, a dar de nosotros mismos a los demás. Por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y de hecho, lo que está diciendo Pedro aquí no es en tono
de sugerencia, sino en un tono imperativo. Es una orden. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No solamente es un amor frío, sino un amor ferviente. Por eso, para esta enseñanza la vamos a desarrollar bajo 4 encabezados. En primer lugar, veremos que el amor de Dios es una expresión preeminente de su gloria. En primer lugar, miraremos que el amor es una expresión preeminente de su gloria. Hermanos, ¿qué es ser piadosos? Es agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Imitándole a Él. Y Dios es amor, por lo tanto nosotros debemos amar. En segundo lugar, veremos la manera como el amor debe ser expresado en nuestra vida. Bueno, si amamos, ¿cómo debe lucir eso ante los demás? En tercer lugar, veremos el alcance de este amor. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Será que el amor solamente se expresa en lo que hacemos o también implica nuestras actitudes y afectos? Porque en este tiempo han dicho, no, el amor solamente es hacer. Pero ¿acaso se divorcia de las motivaciones internas? Y en cuarto lugar y último, veremos el deber que tenemos de desarrollar esta virtud en nuestros corazones. Todo cristiano tiene este deber de desarrollar el amor, hermanos. No amamos lo suficiente, pero estamos aprendiendo a amar. De hecho, ¿a qué vinimos a la iglesia? ¿Para qué nos reunimos como el pueblo de Dios? Venimos a aprender a amarnos unos a los otros. Veamos entonces en primer lugar el amor de Dios, que el amor de Dios es una expresión preeminente de su gloria. El amor de Dios es una expresión preeminente de su gloria. Cuando habíamos hablado, hermanos, de la santidad de Dios en una enseñanza anterior, dijimos que el apóstol Juan hace 2 declaraciones acerca de la naturaleza de Dios. Por un lado dice que Dios es luz, por otro lado dice que Dios es amor. El amor no se define aquí como una acción, ni siquiera como una característica, sino como parte esencial divina, es decir, como un atributo que describe la cualidad intrínseca de su naturaleza. Como bien señala Jerry Bridget, Dios era amor mucho más antes de hacer las criaturas para que fueran objetos de su amor aún desde la eternidad. Hermanos, no es que Dios comenzó a amar cuando nos creó, no, Dios ya era amor y eso es parte de su esencia, de su naturaleza. Y si Él es eterno, su amor también es eterno. Por eso decía Jeremías, te he amado con amor eterno, antes de que el tiempo existiera. Dios es infinitamente glorioso en todos sus atributos, pero la Biblia parece darle preeminencia a su santidad y a su bondad o amor. Y en Éxodo 33 encontramos una relación instructiva entre la bondad de Dios y su gloria. Cuando hablamos de gloria, es la expresión de sus cualidades divinas. Y vemos que una de las maneras en que Él se glorifica es mostrando su bondad. Nos dice en el versículo 18 de Éxodo 33 que Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. ¿Recuerdan? Le dice, Señor, déjame ver tu gloria. ¿Y qué dice Dios? Vamos al versículo 18. Dice, él, es decir, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo, note esto, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. O sea, un carácter de Dios. ¿Qué estaba mostrando? ¿Cómo glorificó? Yo haré pasar mi bien. O sea, noten que Dios está diciendo, yo te voy a mostrar mi gloria. ¿Y cuándo me muestra? Pregunta Moisés, ¿cuándo me muestra su gloria? Cuando yo te muestre mi bien. Yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, y parece ser por la correlación de los versículos 18 y 22, que para Dios su gloria y su bondad son lo mismo. ¿Y cómo describe Dios su bondad? En Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, y note esto, misericordioso y piadoso. Eso es bondad. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí está hablando que Dios manifestó su gloria a través de su carácter benigno, bondadoso.
a Moisés. Los hijos de Israel, según parece, reconocieron la bondad de Dios como una expresión de su gloria. En la dedicación del templo de Salomón, ustedes recuerdan, cuando el templo fue construido, en Segunda de Crónicas 7:2, no Dios, sino 2. La gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían entrar en el mismo templo. Entonces el versículo 3 nos dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, y note eso, y la gloria de Jehová sobre la casa. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, note lo que dijeron, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. O sea que su gloria fue manifestada ¿en qué? En su bondad. Dios se glorifica en su bondad. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quiero que ustedes observen? Dios nos creó para su gloria. Y Dios se glorifica manifestando su bondad. Ahora, ¿cómo le glorificamos nosotros a Dios en nuestras vidas? Manifestando la bondad, imitándole en la bondad en nosotros. Así glorificamos a Dios. Por eso noten la respuesta de los israelitas cuando vieron la gloria de Dios, porque Él es bueno. La bondad de Dios es la expresión preeminente de su gloria. Si deseamos pues ser como Dios y glorificarle en nuestras vidas, debemos hacer del cultivo y el ejercicio del amor en nuestros corazones una prioridad. Hermanos, catecismo, pregunta número 1, catecismo bautista. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó el hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Precisamente aquí está el punto. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por qué debemos, ser bondadosos con los demás? Porque así glorificamos a Dios. ¿Usted está glorificando a Dios o está deshonrando a Dios? Yo decía a alguien que la gloria, glorificar a Dios es mostrar las cualidades divinas de una forma imperfecta, pero imitándolas en nosotros y mostrándoles a los demás. Mira, yo soy un hijo de Dios, yo soy imagen de Dios, yo debo imitar a Dios y quiero imitarlo siendo como Él. Si Él es bueno, yo tengo también que ser bueno. Y esto es una prioridad que debemos tener en nuestras vidas. Hay 3 temas generales de la oración que deberíamos tener en cuenta cuando oramos. Hermanos, ¿qué tanto mis hermanos como yo que podamos crecer en santidad? Eso es lo que deberíamos pedir, Señor, que tanto nosotros como nuestros hermanos podamos crecer en santidad, humildad y amor. De estos 3, sin embargo, el amor tiene prioridad, porque si amo a Dios, trataré de ser santo, y si amo a los demás, trataré de ser humilde, poniendo sus intereses por delante de los míos. ¿Sí notaron la conexión? El amor tiene la prioridad, porque si amo, trataré de ser santo. Ser santos como Dios es santo. Y si amo a los demás, trataré de ser humilde. ¿Y qué es humilde? Quien ve su bajeza y reconoce que no es nada y que no merece nada. Y sabe que cuando este hombre se ve así, pone los intereses de los demás delante de los suyos. Hermanos, si el amor a Dios y a nuestro prójimo ha de ser nuestra prioridad más allá, entonces es importante que sepamos, hermanos, cómo se expresa ese amor. Si esa es la prioridad de nuestras vidas más alta, entonces es importante que sepamos cómo se expresa ese amor. ¿Se acuerda? La doctrina es muy importante, porque es la base donde vamos a cultivar el amor. Pero el mundo no nos va a conocer por la doctrina. El Señor dice, conocerán todos que sois mis discípulos si os amares los unos a los otros. ¿Cómo se conoce un cristiano? Si os amares los unos a los otros, como yo os he amado. O sea, noten que hay que imitar a Dios en qué. Amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Y cualquiera que busca la piedad, busca amar a Dios, busca amar a su prójimo, a su hermano como Dios lo ha amado a Él, como Cristo lo ha amado. ¿Y sabe qué hizo Cristo por ti? Si eres creyente, tomó y dio su vida por ti. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros? No deberíamos hacer lo mismo, poner nuestra vida por nuestros hermanos. Yo sé que resulta, hermanos, aplastante esta demanda, porque nosotros somos demasiado egoístas en el corazón. Siempre pensamos en lo nuestro.
Primero yo, segundo yo y tercero yo, y si le alcanza a los demás. Así que eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ahora, ¿cómo debemos expresar esta verdad, esta virtud de nuestras vidas? Y vamos a mirar en segundo lugar, el segundo encabezado, la manera como el amor debe ser expresado en nuestras vidas. La manera como el amor debe ser expresado en nuestras vidas. Y aquí en este punto, hermanos, es claro que 1 Corintios 13 es la descripción más conocida del amor. Y la lista de cualidades mencionadas en ese texto ya se ha estudiado casi por completo en nuestras enseñanzas anteriores de esta serie. Sin embargo, hay dos textos, hermanos, de la Escritura que parecen resumir la esencia del amor en dos características generales fáciles de recordar. Y me refiero a 1 Juan 3, 16 y 18, y el segundo texto a 1 Juan 4, 7 al 11. Ahora yo quiero, antes de pasar a esos textos, decirles algo, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que nosotros debemos amarnos. Y de hecho, la carta de Juan tiene un tema central, y es las evidencias de nuestra salvación si somos hijos de Dios. Primera de Juan está diciendo, si realmente ustedes son hijos de Dios, deben hacer esto. Y sabe que esos dos textos nos dicen, si ustedes dicen ser lo que dicen ser hijos de Dios, ser creyentes, entonces muestren el amor unos para con nosotros. Es una evidencia de que ustedes son cristianos. De lo contrario, si ustedes no aman a su hermano, ustedes no son creyentes. Si ustedes no aman, no son hijos de Dios, ustedes son hijos del maligno. Así que en primer lugar, 1 Juan 3, 16 al 18 se nos enseña que el amor da cualquiera que sea el costo. 1 Juan 3, 16 al 18 se nos enseña que el amor da a cualquier costo, cualquiera que sea el costo. En 1 Juan 3, 16 el apóstol dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, o el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cantábamos en el himno último, ¿no? ¿Cómo muestra su amor? Ese divino amor que dio su vida por mí. La idea clave es que el amor da, aún ello que suponga de un gran costo personal. Hermanos, ¿qué dio Cristo? Lo más valioso que era parte de su vida. Y cómo el Padre demostró ese amor, entregando lo más valioso para Él, su Hijo. Y el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Juan 3:16 nos dice que el Padre amó tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros en la encarnación y muerte de Jesús. Tanto el Padre como el Hijo dieron en respuesta a nuestra condición desesperada. Solo la encarnación y la muerte del Salvador podía rescatarnos y el precio fue infinito, pero Dios Padre y Dios Hijo nos amaban tanto que no dudaron en pagar el costo para cumplir nuestra necesidad. Noten que aquí hay un afán por suplir la necesidad del otro, no los caprichos, porque eso de hace años, sino las necesidades del otro. Así que el apóstol Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 16, que también nosotros debemos dar, aunque el costo sea muy alto. Dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. Es un estándar y una demanda demasiado alta. Hermanos, ¿cuántas cosas que son nuestras las retenemos cuando sabemos que alguien necesita o un hermano necesita de nosotros? En el contexto del sacrificio de Jesús, el desafío de Juan nos parece abrumador e imposible, el acto más grande de amor, pero la aplicación que el apóstol Juan hace es muy práctica y concreta. Pide que compartamos con aquel hermano nuestro que tiene necesidad, y por supuesto debemos hacer esto por misericordia, por compasión y no por obligación. Hermanos, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos mueve. Hay algo que nos mueve, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, si he experimentado el amor que Cristo tiene por mí, ese amor indefectiblemente me moverá a hacer bien a mi hermano. Eso es indefectible, hermanos. Lo que estoy diciendo es que si una cosa pasa, tiene que ocurrir por obligación la otra. Y si no está ocurriendo la otra, es porque no ha pasado lo primero. No ha sido amado por Cristo.
Y por supuesto debemos hacer esto por misericordia y compasión, no por obligación. Hemos de poner en práctica nuestro amor satisfaciendo las necesidades de nuestro hermano, aunque nos cueste. Y nos va a costar, hermanos. Nos va a costar sacrificar nuestro egoísmo. Si alguien quiere ir en pos de mí, hermanos, niéguese y tome su cruz. Y ahí en esa cruz hay que crucificar el egoísmo. Matarlo. Somos llamados a mortificar nuestros pecados. Y el pecado impide que amemos como debemos amar. Hay necesidades enormes en un mundo actual y nosotros los cristianos debemos tomar parte en satisfacerla. Juan es muy claro acerca de esto, versículo 17. Note lo que dice, porque muchos son así. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. La pregunta que hace Juan es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y hermanos, sabemos la respuesta. ¿Cómo puede decir este hombre que ama a Cristo y que ha sido amado por Cristo cuando ve a su hermano pasar necesidad y él teniendo con qué ayudarlo, cierra su corazón para no ayudarlo? El apóstol Pablo nos dice que los cristianos de Macedonia demostraban clase de amor en 2 Corintios 8, 2 y 3. Ustedes recuerdan que en Jerusalén los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando por un tema de hambruna. Y Pablo se propuso a ir a las iglesias de Acaya, de Macedonia, Tesalónica, a recoger un donativo para poder cubrir la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Y en esa iglesia los cristianos de Macedonia ni siquiera conocían a los hermanos de Jerusalén. Y mira lo que dice ahí en 2 Corintios 8, 2 y 3. Dice Pablo, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, ¿sabe lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Corintio con respecto a los de Macedonia? Ellos eran más pobres que los de Corinto. ¿Y sabe qué? Dieron más que los de Corinto. Pablo, o sea, como los pobres dieron más que los que más tenían. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y note esto, y aún más allá de sus fuerzas. De hecho, Pablo más adelante va a decir que no den más, que hayan dado suficiente. Y de hecho, ¿sabe? La iglesia de Macedonia estaba pasando por una gran tribulación, pero ¿sabe qué? No se preocuparon por su situación, se preocuparon por la situación de los hermanos. Y dieron más allá de sus fuerzas. Dieron por amor y a un costo personal elevado para suplir las necesidades materiales de algunos hermanos cristianos de Jerusalén que ni siquiera conocían. Nosotros debemos dar a nuestra iglesia, y a la hora mencionera, pero no hemos de pasar por alto el hecho de que el pasaje más conocido de la Biblia acerca de dar, 2 Corintios 8, 9, tiene que ver con los pobres, con los necesitados. Pero los necesitados materiales no son las únicas que tienen nuestros hermanos, las necesidades materiales. Muchas veces necesitan a alguien que los escuche, les dé una palabra de aliento o les tienda la mano. Y para suplir esas necesidades hace falta dar mucho de nosotros, de nuestro tiempo, nuestra atención y muchas veces de nuestro propio corazón. Mire, hermanos, una de las cosas que nosotros notamos el egoísmo en nosotros, en nuestras conversaciones, es cuando hablamos mucho de nosotros y cuando no dejamos hablar al otro. Hay veces que las conversaciones, siempre que tenemos, y examine su corazón, cuando sus conversaciones giran siempre en torno de usted, cuando está hablando con una persona, usted debe prender las alarmas que usted está viviendo en un egoísmo, porque a usted no le interesa lo de los demás, sino que a usted le interesa es que los demás escuchen sus cosas. Y para hacer esto, hermanos, necesitamos que nuestro propio corazón sea sanado, y esto puede ser más difícil que dar dinero, dar tiempo. Pablo dijo en Timoteo, Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. ¿Sí sabe? Está hablando de Timoteo aquí. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Timoteo, ¿cuál es el interés de él? No de él mismo, sino por vosotros se interesa. Y al felicitar a Timoteo, el apóstol Pablo agrega
una sorprendente acusación a otros cristianos en el versículo 21. Noten lo que dice. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es lo contrario. Todos buscamos lo nuestro. Satisfacer las necesidades no materiales de los demás exige que dejemos a un lado nuestras cosas, nuestras preocupaciones y nuestros intereses, y no podemos interesarnos sinceramente en el bienestar de otros como lo hizo Timoteo, a menos que estemos dispuestos a implicarnos en los intereses y preocupaciones de los otros. Ni tampoco podemos hacer esto último si no estamos listos para dejar de lado nuestros propios intereses. El amor no busca lo suyo. Pero nosotros decimos amamos, pero buscamos lo nuestro. Pero el amor paga gustosamente ese precio. En segundo lugar, el segundo texto, en 1 de Juan 4, 7 al 11, se nos enseña que el amor se sacrifica para perdonar. El segundo pasaje en que Juan nos instruye acerca del significado del amor es 1 de Juan 4, 7 al 11. Inmediatamente después de su declaración que Dios es amor, el apóstol dice en el versículo 9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, que nuestra vida ya vivamos en el poder de Él y en la voluntad de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, envió a su Hijo para recibir el justo castigo que nosotros merecíamos. Amados, dice diciendo en el versículo 11, si Dios nos ha amado así o de esta manera, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Noten lo indefectible, una cosa debe llevar a la otra. Si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amar a nuestros hermanos. Una vez más, Juan nos señala el sacrificio de Dios al mandar a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, pero el pensamiento central es que Dios dio para perdonar. Así, ¿cómo Dios manifestó su amor? Perdonando nuestros pecados. Así que Él mandó a su Hijo como un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, y el concepto de propiciación se expresa como el que desviará su ira quitando nuestros pecados, y Dios dio a su Hijo, el cual quitó nuestros pecados, sufriendo en su propio cuerpo la ira de Dios, y así logró desviar su ira de nosotros. Pero la justicia de Dios exigía que nuestro pecado fuera castigado, así que Dios dio a su Hijo para poder perdonarnos. Nos perdonó a un gran costo personal, que su Hijo recibiera los dolores mismos del infierno que nosotros merecíamos. Pero ahora Juan aplica una vez más el amor de Dios a las relaciones entre nosotros. Dice que así como Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Bueno, pregunto, hermanos, yo a veces digo que muchos dicen ser hijos de Dios. Hermanos, ¿cuánto extrañan la familia de Dios entre semana? Porque el que ama extraña a los suyos. La pregunta es, ¿nos amamos lo suficiente como para perdonarnos unos a otros, ya sea que se nos pida o no perdón por las ofensas cometidas contra nosotros? Hermanos, muchas veces queremos ver hasta la última gota de remordimiento y arrepentimiento de nuestro hermano errado antes de pensar en perdonarlo. Esa persona dice, uy, hasta que yo no lo vea llorando, hasta que yo no vea que esta persona realmente se humille, yo no lo voy a perdonar. No, hermanos. Nosotros simplemente cuando esa persona extienda y pida perdón, debemos perdonarlo. Pero muchas veces nosotros actuamos de esta forma, hermano. Y el arrepentimiento, hermanos, pero Dios no hizo, hermanos, Dios no hizo eso. Cuando aún éramos pecadores y hasta sus enemigos, Él envió a su Hijo para morir por nosotros, para perdonarnos. Y Juan nos insta a hacer lo mismo. Otra vez, hermanos, hacer lo mismo que hizo Dios. ¿Qué es vivir piadosamente? Es agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Imitando a Dios. ¿Y cómo imitamos a Dios? Si Él perdonó a sus enemigos, también nosotros perdonamos a los nuestros. Así nos parecemos a Dios, así estamos viviendo de manera piadosa.
Así que el perdón le costó a Dios la muerte de su Hijo en la cruz. La pregunta, hermanos, ¿qué nos cuesta perdonar a nosotros? A Dios le costó la muerte de su Hijo en la cruz. La pregunta, hermanos, ¿qué te cuesta a ti perdonar cuando alguien te ha agraviado, te ha ofendido? ¿Qué te cuesta a ti? Dime, ¿qué te cuesta? Mortificar simplemente tu orgullo es lo único que te pide. Pero eso ni queremos hacerlo, hermano. Todos tenemos en ese sentido, en lo profundo de nuestras almas, pero hermanos, perdonar nos cuesta nuestro sentido de justicia. ¿Y sabe qué pensamos? Es que él debe recibir lo que merece. Bueno, ¿y usted por qué no recibe el infierno que merece? Bueno, es que eso no estamos pensando como Dios. Es que las personas dicen, es que sí, yo lo perdono, pero que él debe recibir su castigo, lo debe. Hermanos, no somos jueces nosotros. Dejémosle la venganza a Dios. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, pero nosotros debemos tener misericordia. Todos tenemos ese sentido en lo profundo de nuestras almas, pero que se ha visto pervertido por nuestras naturalezas egoístas y pecadores. Queremos ver que se haga justicia, pero la justicia que deseamos solo satisface nuestros propios intereses. Debemos darnos cuenta de que la justicia ya se ejecutó. Y Dios es el único administrador legítimo de la justicia en toda la creación, y su justicia en el caso de nuestros hermanos ya ha sido satisfecha. Hermanos, para perdonar a nuestro hermano debemos estar satisfechos con la justicia de Dios y dejar de lado la satisfacción de nuestra justicia. Sí, hermanos, mire, algo que deberíamos cuidarnos, hermano. No espere usted que le pase algo al hermano. Es que me ofendió, hermano. Y yo quiero que le pase algo, hermano. ¿Cómo puedes pensar así? Y algunos razonan, es que el que le hace la paga. Sí, eso lo puede decir Dios, que es justo, pero no tú. Hermanos, recuerdo una lucha personal que tuve en una ocasión para amar a cierta persona que una tarde el Espíritu del Señor puso en mi mente un versículo una pregunta sorprendente. O sea, eso vino a mi mente. Dice que era el Señor guiándome. Y me pregunté, es como el Señor diciéndome, ¿crees tú que yo amo a esa persona a pesar de lo que es? Y no lo había pensado antes, hermanos, pero admití que seguramente Dios lo amaba a pesar de lo que era, con sus defectos y todo. Ahora, si Dios lo amaba a pesar de lo que era, ¿por qué yo no debería hacer lo mismo? Y luego Dios puso esta pregunta en mi mente: si yo puedo amarle, es como si Dios me dijera, si yo puedo amarle, ¿no puedes tú hacer lo mismo? Hermanos, un hijo, ¿a quién se parece? Si Dios es nuestro Padre, debemos imitarlo a Él y debemos parecernos a Él. Y si Él perdonó a aquellos que lo han ofendido, ¿qué debíamos hacer nosotros? Lo mismo. Dios me estaba enseñando a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, y el amor perdona a un gran costo personal. No exige justicia, como usted está pensando, ni siquiera una conducta distinta de parte de su hermano. Es que cuando Él cambie, yo lo perdono. No siquiera exige esto, hermanos. Este aspecto de perdonar del amor nos ayuda a ser pacientes el uno con el otro y a vivir en paz unos con otros. Nos ayuda a tratar delicadamente con nuestro hermano, aun cuando peque contra nosotros. Hermanos, ¿cuál es la tendencia de nosotros cuando alguien nos ha ofendido? Tratarlo mal. Y las palabras no son amables, las palabras no son corteses, no son tiernas. De hecho, son palabras despreciativas y arrogantes. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Como esa forma de hablar, hermanos, eso no es perdonar. Si hemos de crecer en la virtud del amor, debemos estar listos para perdonar, aunque nos cueste. Vamos a nuestro tercer encabezado: el alcance de este amor. El alcance de este amor. Mire, hermanos, muchas veces se nos enseña, o al enseñar acerca del amor, se hace mucho hincapié, y esto es correcto hacerlo, hermanos, en que el amor bíblico no consiste en emociones o sentimientos. No es un mero sentimentalismo de las canciones románticas de nuestra época. Muchas personas piensan que el amor es un sentimiento que llevamos en el corazón.
pero sino que debemos hablar que el amor bíblico son actitudes y acciones que buscan los mejores intereses de la otra persona sin importar qué sentimientos tengamos hacia ella. Noten que aquí estamos hablando sin importar qué sentimientos tengamos hacia esa persona. Debemos hacerle bien. El diccionario Vine, por ejemplo, dice, el amor cristiano no es un impulso de los sentimientos. Usted no dice, es que yo no siento amar al hermano. No, es que no, usted sí siente, usted debe amar al hermano. No es si siente. El amor cristiano no es un impulso de los sentimientos. No siempre está de acuerdo con las inclinaciones naturales, ni se entrega solamente a aquellos a quienes se ha descubierto alguna afinidad. Por ejemplo, hermanos, supongamos que estamos meditando en 1 Corintios 13, el gran capítulo que habla del amor. Y piensa en ese capítulo, hermanos, te das cuenta de la importancia del amor y también ves las obras prácticas del amor. El amor es paciente, es benigno, no tiene envidia. Te haces la pregunta, bueno, ¿soy yo impaciente? ¿Malo o envidioso con alguien? Al pensar en esto, te acuerdas de que en el trabajo tienes envidia de alguien quien parece siempre salir ganando en todo. Confiesas este pecado a Dios, nombrando específicamente a esa persona y tu reacción pecaminosa a su fortuna, porque ustedes tienen envidia porque le está yendo bien, a usted no. Le pides a Dios que bendiga a esta persona aún más y te dé a ti un espíritu de contentamiento para que puedas dejar la envidia que sientes y en lugar comiences a amar. Ahora, hermanos, quizá usted memorice 1 Corintios 13:4 y piensas en el pasaje al ver a esta persona en el trabajo. Hasta buscas forma de ayudarle. Y después lo hace lo mismo mañana y el día siguiente. Y noten esto, noten que el amor comienza a actuar. Ya entiendo. Así que yo no me voy a dejar mover por lo que siento, sino por lo que debo hacer. Yo tengo una deuda con todos. ¿Cuál es mi deuda? Amarlos. Ahora yo voy a pagar esa deuda y ¿cómo lo voy a hacer? Voy a amar. Y después haces lo mismo en la mañana y al día siguiente hasta ver que Dios está obrando en tu espíritu de un amor en tu corazón para con ese compañero de trabajo. ¿Sabe qué? Cuando usted no tiene sentimientos para amar, pero hace lo que debe hacer por el buscar el bien del otro, esos sentimientos comienzan a florecer. No es primero el sentimiento y luego las acciones. Primero son las acciones y luego viene el sentimiento. Si yo hago las actitudes, yo estoy pensando, no, es que esta persona, a pesar, Dios ha hecho tanto por mí, a pesar de lo que soy, este hombre necesita que yo le haga el bien a pesar de lo que es. Voy a amarlo, voy a hacerle todo el bien, voy a orar por él. Y cuando yo hago eso cotidianamente, diariamente, pero ¿por qué yo comienzo a amar a esta persona? Comienzo a sentir que lo amo. ¿Por qué? Porque estás trabajando en tu corazón en eso, estás cultivando el amor. Eso es cultivar el amor. Mire, hermanos, cuando una esposa no ama a su esposo y cuando un esposo no ama a su esposa es porque no está cultivando el amor con su esposa. Hay matrimonios, son dos pecadores que se casaron, pero de igual manera, ¿sabe qué tiene que hacer el hombre? Dice que ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo. Cuando un hombre hace eso y trabaja y dice, hombres traten a sus esposas como vaso más frágil, con sabiduría. ¿Sabe qué comienza a brotar un sentimiento de amor fuerte por su esposa? El sentido del deber cuando hacen. Y lo mismo la mujer. La mujer, sujetados a vuestros maridos con respeto y con honra. Y cuando comienzan a hacer esto, comienzan a ver que algo comienza a brotar en su corazón que ya dice esto brotó naturalmente. ¿Por qué? Porque estás cultivando una virtud en tu corazón. No esperes que venga primero el sentimiento, no, el sentimiento vendrá como cultivo de hacer lo que tienes que hacer. Así que el amor tiene que ver mucho más con acciones que con emociones. Sin embargo, aunque es necesario poner el acento en las acciones del amor, también podemos dar la impresión de que esto no tiene nada que ver con las emociones, que solo implica el acto de la voluntad, del deber de uno. Sin embargo, sin importar los sentimientos, hermanos, pero allí es donde estos sentimientos comienzan a brotar, cuando hacemos lo que es correcto. Hasta podemos llegar a promover esa actitud, hermanos, que indica, puedo amarlo, pero no quererlo. Hermanos, el amor, cuando se practica,
traerá afectos que nos ligan a esa persona a hacer el bien. No va a pasar, al principio va a ser como algo duro, pero Dios va cambiando ese ambiente hostil en un ambiente amable, tierno y apacible. La Biblia no apoya este concepto de desequilibrar el amor, que es un sentimentalismo, pero tampoco destruye el sentimentalismo y lo saca del cuadro, no, sino que ordena, primero es las actitudes y las acciones y luego viene el sentimiento, no al contrario, los sentimientos primero y después las acciones, no. Porque si no, entonces nadie amaría a nadie. Así que al describir, porque ninguno siente amar así por así, naturalmente nosotros no amamos, hermano. Así que al describir el amor del cristiano para con tu hermano, la Biblia utiliza expresiones tales como en 1 de Pedro 1:22, amados los unos a los otros como en entrañablemente de corazón puro. Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Otras traducciones emplean la palabra como intensamente, sinceramente, de corazón puro en los mismos pasajes para describir el amor que los cristianos deben tenerse. Hermanos, no amemos de palabras y usted no diga, ay, hola, ¿cómo estás? Pero por dentro esté deseando lo peor para esa persona. Puede decir, ay, qué buenos días, se me dañó hasta que usted llegó. Pero en el corazón esté diciendo eso. Simplemente de palabras diga una cosa y el corazón esté pensando otra. Hermanos, el amor debe ser sin hipocresía. Todos ellos indicando que el amor cristiano debe caracterizarse por el afecto que se tienen o deberían tenerse los miembros de una familia. Por ejemplo, en Hebreos 13:1 se nos dice que permanezca el amor fraternal. ¿Y cómo cultivamos el amor fraternal? Haciendo lo que debemos hacer con nuestro hermano. Y de hecho, eso da lugar para exhortar al hermano también. Eso es parte del amor. Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Todos estos pasajes indican nuestras emociones porque dice, todos tengamos un mismo sentir, un mismo sentimiento, que va cultivándose a medida que hacemos lo que debemos de hacer. Todos estos pasajes indican que nuestras emociones están implicadas y debemos tender la mano y abrazar a nuestro hermano con una actitud profundamente ferviente en nuestros corazones. Si no es posible en la realidad, y obviamente este espíritu ferviente no puede sustituir las acciones amorosas, pero ciertamente debe acompañarlas. No podemos conformarnos con menos. Si usted realmente, hermano, está amando como debe amar, hacer lo que debe hacer, esos sentimientos, ese sentir, brotará naturalmente de su corazón. Así que del contenido, por ejemplo, de las epístolas de Pablo a las iglesias, podemos decir con la seguridad que las dos iglesias que le causaron más dolor, usted sabe cuáles fueron, ¿no? La iglesia de Corinto y la iglesia de Galacia. Son las más, pero escuchen la emoción que hay en la voz de Pablo al escribir su carta a los Corintios. En la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. A pesar de todo lo que hicieron sufrir a Pablo por su división, pero aún así, dice que Pablo dice, cuán grande es el amor que os tengo. Y a los Gálatas les dijo en Gálatas 4, 19 y 20, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, no era cualquier sufrimiento que los tenía, lo que estaba infligiendo esta iglesia al apóstol. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, pero ese dolor que tenía Pablo por ellos era por amor a ellos, porque quería el bien. Él decía, yo quiero ver a Cristo formado en ustedes, lo quiero lo mejor para ustedes, porque los amo. Tribulación, angustia, lágrimas y dolores de parto son todos ellos los mismos términos que tienen el propósito de expresar la profunda emoción del amor de Pablo por esta gente. Y que las acciones de ellos hicieran más difícil el amarlo, solo profundizó la intensidad de su amor. Y ese amor no era meramente el acto impersonal de escribirles una carta con la corrección que les convenía, sino que Pablo les tendía la mano y abrazaba aún reprendiéndoles. Note que dice, abrazaba aún reprendiéndoles. Como un padre que ama a su hijo, el hijo que ama el padre que ama a su hijo lo reprende desde temprano. Un pastor dijo en cuanto a su experiencia en la vida cristiana en este asunto,
Él dijo, uno de los momentos más importantes de mi vida cristiana ocurrió un día cuando abrí mis brazos y abracé a un hermano en Cristo que me había caído mal por muchos años. Y era pastor. Pero era un hermano que le había caído mal por muchos años. Noten lo que él dice. Dios obró en mi vida y finalmente me di cuenta de que pensar de alguien, lo voy a amar, pero no lo voy a querer, estaba muy por debajo del patrón del amor de Dios y era, por ende, una actitud pecaminosa de mi parte. Es como decir, yo lo amo, voy a hacer el bien, pero yo no siento amarlo. No, hermanos, recuerde que una cosa brota de la otra. El amor es más que un acto de voluntad. Pero regresando a la definición de Bedun, el amor es un espíritu vigoroso que gobierna al hombre por completo, dirigiéndolo siempre hacia el cumplimiento humilde y amante de todos sus deberes para con Dios. Y con el hombre debemos hacer algo más que decidir llevar a cabo actos de amor. Hemos de desear hacerlos. Y esto no significa que tengamos que hacer actos de amor solo cuando nos queramos hacerlo. O sea, hermano, no haga actos de amor cuando usted quiere y cuando no quiere. Hermanos, ¿cómo se mueve el cristiano? ¿Por deseos o por deberes? Por deberes. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero sí que no debemos contentarnos únicamente con actos de la voluntad, por más buenos que estos sean. Debemos luchar con Dios en oración hasta que nos dé un espíritu vigoroso y amante que se deleita en tender la mano y abrazar a nuestro hermano para suplir la necesidad o para perdonar su agravio, aunque sea de gran coste personal para nosotros. Y veamos de último lugar y a manera de conclusión, para terminar, el deber que tenemos de desarrollar esta virtud en nuestras vidas. Hermanos, es obvio que el amor que hemos estado considerando solo lo puede producir en nuestros corazones el Espíritu de Dios. Ahora, si usted es creyente, el Espíritu Santo mora en usted y el Espíritu Santo se encargará de brotar ese fruto del amor. Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica diciéndoles en 1 Tesalonicenses 4:9, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién aprendieron los tesalónicos, los de Tesalónica, a amar? Lo han aprendido de Dios mismo, amar. Noten lo que dice Pablo, aprendieron de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Si usted conoce más a Dios en su palabra, usted va a amar más. Pero un poco más adelante el apóstol expresa en el versículo 10, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos, es decir, en el amor, más y más. Hermanos, de nuevo, y especialmente al concluir esta serie de estudios del carácter piadoso, debemos repasar el principio que dice, el carácter a semejanza de Dios es tanto un fruto del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones como resultado de nuestros esfuerzos personales. Noten que el hecho de que Dios soberanamente obre en nosotros no elimina la responsabilidad que tenemos nosotros de desarrollar esta virtud de nuestra vida. Dependemos totalmente de la obra del Espíritu Santo de nosotros y al mismo tiempo somos plenamente responsables de cultivar nuestro propio carácter. Aunque parezca una contradicción, se trata de una verdad que se enseña una y otra vez en la Escritura. Dios es soberano, nosotros responsables. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos pues cumplir con nuestra responsabilidad de amar más y más? Hermanos, reconociendo que el amor es una disposición del alma que solo el Espíritu puede producir. ¿Qué podemos hacer para ejercer dicha responsabilidad? Bueno, teniendo en cuenta que ese amor no brotará a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. La obra de gracia esté obrando en nuestras vidas. Primeramente, hermanos, hemos visto que el Espíritu de Dios utiliza palabra para transformarnos. Por tanto, si hemos de crecer en el amor, debemos saturarnos de las Escrituras, que describen ese amor y nos muestran su importancia. Decimos, Señor, llénanos, danos más de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu. ¿Quieren la llenura del Espíritu? Llénense de palabra. Noten que Pablo dice en Efesios 5:19, dice, no os embriaguéis con vino, la cual hay disolución, sino más bien sé llenos del Espíritu Santo, cantando con himnos, salmos y cánticos espirituales. Pero el pasaje paralelo que es Colosenses 3:16 al 17, dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, ser lleno de la palabra es estar controlado por la palabra de Dios. O sea que si usted quiere aumentar su amor, usted debe crecer en conocimiento de la palabra.
porque es la manera de conocer al Dios que es amor. En 1 Corintios 13:1 al 3, por ejemplo, se nos habla de la vanidad de toda sabiduría, habilidad y celo por aparte del amor. Y los versículos 4-7 de ese capítulo presentan el amor en términos de actitudes, acciones específicas. Así que Romanos 13:8 al 10 también, por su parte, lo hace en términos de cumplimiento de la ley de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, usted dice, yo debo de amar. ¿Y dónde nos dice cómo debemos amar? En la ley moral de Dios. Ya hemos visto 2 pasajes de 1 de Juan que hablan de dar y perdonar. ¿Verdaderamente, hermanos, quieres crecer en el amor? Entonces debes comenzar meditando acerca de algunos de esos pasajes que hablan del mismo. La segunda cosa que debemos hacer, si debemos desarrollar esta virtud, la segunda cosa que debemos hacer es pedir que el Espíritu Santo aplique la palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. No es solamente abundar en ella, sino que esa palabra sea aplicada en nuestras vidas. Pablo no solo exhortó a los tesalonicenses a crecer en el amor, sino que buscó que el Señor obrara en sus corazones. Segunda de Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Así que al observar ejemplos de falta de amor en nuestras vidas, debemos confesarlos a Dios, pidiendo que nos ayude a crecer en algunas áreas específicas y ser más sensibles a las ocasiones para amar en lo que se presenta en el futuro. Hermanos, miren dónde estamos fallando. Confiéselo y pídale al Señor que le ayude a enmendar esas cosas que está caminando mal. Y finalmente, hermanos, ¿usted quiere crecer en amor? Obedezca lo que Dios manda. Sí, el Señor dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y entre más obedezcamos al Señor, más amaremos a Dios, por lo tanto, más amaremos al prójimo. Debemos hacer las cosas que dicta el amor. No debemos hacer mal a nuestro prójimo, Romanos 13:10. Tenemos que suplir las necesidades de nuestro prójimo, perdonar sus ofensas contra nosotros. Hemos de poner sus intereses delante de los nuestros. Debemos tender la mano y abrazar a nuestro hermano en Cristo. Pero todo esto debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, porque Él es quien produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Hermanos, la pregunta, ¿parece esto demasiado metódico? ¿Podemos de hecho estructurar el amar? No. Ni tampoco podemos organizar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero sí podemos ordenar nuestras responsabilidades al tratar de desarrollar esta virtud de nosotros. No es posible decidir que vamos a meditar en las Escrituras y apartar tiempo para hacerlo. Si usted quiere empezar a amar, debe sacar tiempo y decidir que usted va a meditar en la palabra. Y podemos pensar en ciertas personas que necesitan de nuestro tiempo, de nuestro interés, de nuestro dinero, o planear cómo suplir esas necesidades. Podemos, hermanos, reconocer nuestro fracaso al amar en determinadas situaciones y llevárselo a Dios en confesión y en dependencia a Él para que nos ayude en el futuro. Hermanos, podemos hacer todas estas cosas y debemos hacerlas si queremos crecer en la virtud del amor. Pero hemos de llevarlas a cabo reconociendo por completo que solo Dios es capaz de hacer crecer el amor en nosotros y en nuestras almas. Y sabemos que su voluntad es que nosotros crezcamos en amor. Yo sé que, hermanos, si usted quiere agradar a Dios, está haciendo su voluntad, y la voluntad de Él es que usted crezca en amor. Así que al hacer nuestra parte, para terminar, podemos confiar en que Dios hará la suya. Hagamos nuestra parte, que Dios se encargará. ¿Se acuerda que decíamos, si yo comienzo a hacer lo que debo hacer con el hermano, con una actitud correcta, Dios se encargará de hacer brotar esos sentimientos de bien para el otro? No porque nuestra obra obligue a orar a Dios, sino porque es Dios quien da la gracia y el amor y desea que nosotros seamos hijos llenos de gracia y amor. Y así podemos decir, somos hijos de Dios.